En este vídeo vamos a ver cómo trabajar una unidad del libro 3 al libro 6. Daremos consejos prácticos sobre cómo abordar algunas actividades que se repiten en todas las unidades en estos 4 libros. Y lo haremos siguiendo las etapas o apartados en los que se dividen las unidades, que recuerdan, ¿no? Observamos la realidad, caminamos con Israel, conocemos a Jesús, vivimos con Jesús. Verán que hay ciertas diferencias entre los libros 3 y 4 y los libros 5 y 6. Es lógico porque hay una evolución en la complejidad de las actividades, en la extensión de los textos, ¿no? Aunque la estructura de las unidades sea la misma en todos los libros, sí que su mismo contenido, como es lógico, pues va ampliándose en su complejidad. Empezamos la unidad, como siempre, con el apartado observamos la realidad. Y también, y en estos libros, igual que en el de primero y segundo, todas las unidades de todos los años comienzan con el mismo ejercicio de interioridad que se titula Antes de comenzar y que aparece en esta doble página de la entrada de todas las unidades. Es una canción que los alumnos ya conocen de los años anteriores, pero en la que vale la pena persistir. Es decir, no nos quedemos como, esto ya lo hacían cuando eran pequeños. Se trata de ir continuándolo, pero elevando un poquitín el contenido. Es una canción tranquila, compuesta expresamente para este ejercicio, precisamente para crear un clima adecuado para serenar, ¿no? La dinámica es la siguiente, ¿no? Es una canción que tiene una estrofa que se repite 2 veces al principio, después hay unos segundos de música instrumental y después se vuelve a repetir otra vez 2 veces la misma estrofa. Se trata de que mientras suena la música instrumental en este periodo intermedio, ustedes lean en voz alta el texto, sin prisa, con las pausas bien marcadas para que resuene en el corazón. Pueden leerlo ustedes o puede leerlo un alumno al que previamente se lo hayan encargado. ¿Por qué? Para que pueda haberlo preparado, haber ensayado, porque se trata de leerlo bien. Porque la finalidad de esta canción y de este ejercicio es precisamente ejercitar esa interioridad que ya vimos en otro vídeo, que a través de todo el proyecto nos proponemos favorecer, ¿no? Aunque pueden adaptarlo, en estos libros el texto que va variando, las estrofas iniciales y finales son las mismas. Abro mi corazón a ti, mi Dios, enséñame, Señor, que ya la saben. Pero aquí lo que va variando es el texto de la parte instrumental porque se adecúa a el contenido de aquella unidad. O sea, ya hace referencia a aquello que aprenderá en las sesiones siguientes. Podemos escuchar la canción y mientras suene la música instrumental, ustedes traten de leer en voz alta para saber el tiempo del que disponen, la extensión del texto, etc. Bien, pues después de esta canción ya podemos entrar en la primera sesión de la unidad, que es observamos la realidad, ¿no? Ya saben que no se trata de un contenido nuevo, sino de introducir el tema partiendo de, como dice el enunciado, partiendo de la realidad, ¿no? En tercero, en el libro 3, siempre se trata de una sesión para activar conocimientos previos en relación a la vida de Jesús, porque como sabemos, como recordamos, el libro 3, la columna vertebral del libro es la narración cronológica de la vida de Jesús. Por eso en él observamos la realidad, como no es la primera vez, lógicamente, que oyen hablar de este tema,
es importante activar los conocimientos previos, ¿no? Y despertar el interés por el tema. En cambio, en los libros 4, 5, 6 sí que es una realidad relacionada con el tema de la unidad, ¿no? Pues que es pues una necesidad humana, una experiencia, lo que sea. También hay una presencia importante de imágenes y de preguntas para dialogar. En este primer diálogo es importante que nosotros entendamos cuál es la finalidad de ese diálogo, ¿no? Que es teniendo en cuenta el tema sobre el que versa la unidad, por tanto, los temas que trabajaremos en las siguientes sesiones, pues en esta sesión introducirlo, ¿no? Por tanto, esto es una observación, ¿no? Si por las circunstancias que sea, por límites en nuestro calendario, en el tiempo del que disponemos para la clase de religión o lo que sea, si hubiese que acortar el libro, o sea, las clases por algún tema, sería en el tiempo dedicado a esta sesión, porque como es introductorio, podemos dedicarle una sesión entera, pero si vamos muy justos de tiempo, podemos hacer el ejercicio elemental, no todos los ejercicios, sino el que veamos que es el más importante para introducir y pasar ya a la siguiente sesión. Esto lo digo como una excepción, Lo normal, lo recomendable es poder hacer con toda la calma esta primera sesión de Observamos la Realidad, porque dispone no solo el corazón, como acabamos de ver, sino también la mente, las disposiciones, aquello que o nos disponemos mentalmente para aquello que vamos a trabajar y aprender en las unidades siguientes. Pasamos a las actividades, a la siguiente sesión, que es la de Caminamos con Israel. Aquí sí, ya hay contenido, ¿no? El tema es siempre una escena o un personaje del Antiguo Testamento que se presenta mediante una ilustración de esa escena. En el libro de Tercero, como una peculiaridad propia de este libro, que tiene varias, ¿no?, es que este apartado siempre hace referencia, en el libro 3, al contexto histórico y geográfico de la vida de Jesús. Es un tema importante para familiarizarse con los evangelios, comprender cómo era la vida en esa época, cómo eran los pueblos, los lugares, las costumbres en esa época y en ese lugar, y por eso lo hemos colocado en este apartado de Caminamos con Israel. En cambio, en el libro 4 es una escena importante por su contenido del Antiguo Testamento. Generalmente sobre las primeras páginas del Génesis o sobre momentos claves de la historia de Israel, como la alianza del Sinaí, la liberación de Egipto, etc., ¿no? Siempre en relación al tema de la unidad, Recuerden que el libro 4 es sobre las verdades de la fe y, por tanto, son temas, los que están en el credo, que ya están presentes en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, siempre la primera actividad es de observar el dibujo y conversar sobre él, ¿no? Precisamente, y aquí es importante, para dar valor a estas ilustraciones. Por eso las hemos puesto lo más grande posibles y además la podemos proyectar también para poder fijarnos en los detalles, para desarrollar esa capacidad de observación de imágenes y de saborear la belleza, porque eso es también uno de los objetivos procedimentales de estos libros, ¿no? Entonces, aquí, si han visto el video relativo a los libros de primero y segundo, en primero y segundo, en este apartado de Caminamos con Israel, los niños trabajaban un momento con una frase bíblica muy breve. En los libros 4 y 5, ese fragmento literal es un poquitín más largo, ya no es una frase, sino un pequeño párrafo.
y que también está, igual que lo era en primero y segundo, destacado de una manera especial, como están viendo, acompañado de este libro y esta vela, ¿no? Para identificar esta frase. Se trata de leer esta frase y se plantea un pequeño ejercicio de leer, de responder a 3 preguntas o de identificar algún aspecto, ¿no? Aquí lo importante, y aquí interviene nuestro papel en la administración de este elemento, ¿no?, es poner en valor el texto bíblico literal. Por eso recomiendo esta frase, leerla no directamente en el libro, aunque ellos sí que la lean en el libro, pero tener en la clase una Biblia grande, a lo mejor una vela que podemos encender en el momento que hacemos esta actividad. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es que los alumnos se den cuenta de que el texto que aparece en ese libro tiene un valor distinto, un valor especial, un valor, por eso le llamamos sagrado, al resto de textos, ¿no? Y es importante que se familiaricen, ¿no?, con estas palabras. Por eso algunas pues sugerimos memorizarlas cuando son especialmente importantes. En los libros 5 y 6, en cambio, no es un fragmento literal destacado, sino que forma parte del texto que se explica. En el texto que se explica hay algunas frases literales que se destacan en negrita y se pone además la cita, ¿no? Y para después pues hacer actividades sobre aquello, ¿no? Es importante en el conjunto este apartado y con las diversas actividades que se proponen para que los alumnos se familiaricen, ya lo hemos dicho varias veces, con la Sagrada Escritura. Aunque las actividades hagan referencia y se aprenda siempre un objetivo concreto y se hagan diversas actividades, al final lo que hay en este apartado siempre es un texto que se titula, que lo señalamos con la palabra recuerda, y además lo reseguimos. Es una frase breve que sintetiza la idea principal de aquella sesión, ¿no? En tercero y cuarto podemos hacerla copiar en el cuaderno, a lo mejor como conclusión de todas las actividades previas. En quinto y sexto vienen acompañadas de un pequeño ejercicio, también de escribirlo en el cuaderno, ¿no? Y con eso, es decir, con la recapitulación del recuerda, terminamos la sesión, caminamos con Israel. Y entonces en la siguiente clase ya llegamos a la sesión conocemos a Jesús. Eso en todos los libros. Es una sesión muy parecida a la anterior en cuanto a metodología, pero en tercero sí que es algo distinta, ¿no? Porque si esta vez si caminamos con Israel era en relación al Antiguo Testamento, conocemos a Jesús es en relación al Nuevo Testamento, y resulta que el libro 3, el contenido fundamental, o sea, aquello que estructura la sucesión de unidades en el libro, es la narración de la vida de Jesús. Por eso, el apartado conocemos a Jesús en el libro 3 es el apartado más importante. Digamos, es, con aquella comparación que hemos usado en algún otro momento, es el tronco y lo demás son las ramas. En cambio, ese conocemos a Jesús en otros libros son ramas de otro tronco que siempre será en los otros libros de 4, 5 y 6 es el vivimos con Jesús. Pero en el libro 3 el contenido fundamental es el conocemos a Jesús, y por eso tiene también algunas características diferentes, ¿no? Por ejemplo, que tiene más páginas, tiene 2 sesiones o 4 páginas en lugar de 2 como en los otros libros. Y se plantea también con el mismo formato, lo ven, ¿no?, con esta banda horizontal que va acompañando las páginas de este apartado, porque se trata de una sucesión cronológica de escenas de la vida de Jesús, como un recorrido, ¿no?
siempre acompañados con una ilustración preciosa, algunas de las cuales ya conocen, y un texto o un video, ¿no? Entonces podemos mirar el video para acercarnos a esa escena y así también la podemos ver más grande y en movimiento, o podemos, si no queremos, pues podemos leer directamente el texto. El texto es un poquitín más breve, más conciso que el audio que acompaña el video, pero la idea es la misma. Por cierto, estos videos podríamos verlos en inglés, ¿eh? Están tanto en español como en inglés y podemos elegirlo según lo que nos convenga, ¿no? Y después de esa pequeña narración, siempre son como pequeños momentos de la vida de Jesús. Después hacemos las actividades. Podemos ver ahora uno de estos videos. Jesús, acompañado de sus discípulos, subía a Jerusalén para celebrar la Pascua, como hacía todos los años. Sabía que a las autoridades religiosas no les gustaba lo que decía, ni que le siguiera tanta gente. Pero a pesar de las amenazas, siguió su camino decididamente. El domingo llegaron a Jerusalén. Jesús entró en la ciudad montado en un borrico que le habían preparado, y los discípulos, que eran muchos, lo aclamaban llenos de alegría. Agitando palmas decían: «Bendito el que viene en nombre del Señor», y ponían sus mantos en el camino. Aquello enfureció aún más a sus enemigos. Durante los días siguientes, enseñaba en la explanada del templo llena de peregrinos. La tarde del jueves se reunió con los apóstoles para celebrar la Pascua. Jesús sabía que era la última vez que lo hacían. Se levantó de la mesa, se quitó el manto y se puso a lavar los pies a los apóstoles, uno tras otro. Ellos se sorprendieron porque esta era la tarea de los siervos más humildes. Y les dijo: «Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». Y a continuación les dio un mandamiento nuevo: «Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. Por el amor que se tengan los unos a los otros, reconocerán todos que son discípulos míos». En aquella cena pascual, todos los gestos y palabras de Jesús eran entrañables y solemnes. Mientras comían, tomó pan, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomen y coman. Esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz con vino y se lo dio diciendo: «Beban todos de él, porque esta es mi sangre, que se derrama por todos para el perdón de los pecados». Y añadió: «Hagan esto en memoria mía». Las actividades que vienen a continuación, que pueden ser un diálogo para fijarse en aspectos de la escena, del dibujo. Recuerdo, estos dibujos no están aquí solamente para decorar. Son dibujos que transmiten un contenido y de esto debemos ser conscientes para ir dirigiendo esta observación de las imágenes. Y es un detalle muy importante y un valor, creo que valioso, digamos, de estos libros. Es la calidad de estas imágenes y todo lo que aportan en la formación y en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Aquí la rutina de pensamiento que acompaña alguna de estas escenas es palabra, frase, idea. Y después son actividades, algunas de ellas interactivas, que las pueden ver, pero todas las actividades, sean la rutina de pensamiento, sea el diálogo, sea una actividad de ordenar acontecimientos, por ejemplo,
todas tienen la misma finalidad, que es meterse en la escena, ¿no? Familiarizarse con Jesús, porque ese es el objetivo fundamental de este libro, familiarizarse, con sus gestos y sus palabras, ¿no? Por eso pretende ser muy narrativo, y en la clase debemos procurar darle este aire de contar historias, ¿no? Es una suerte que en esta asignatura podamos contar con que el contenido más importante es una historia, ¿no? Porque así es como Dios ha querido darse a conocer, transmitirnos su mensaje, ¿no? Con todo el soporte, además, para contar esas historias que tenemos en el libro y en los recursos, ¿eh? Por tanto, he querido subrayar esto, el que tenemos que seguir ese planteamiento narrativo, es ir contando la vida de Jesús en esa sucesión de escenas. En los libros 4, 5 y 6, este ya no es un recorrido cronológico, ya lo hemos visto en el libro de Tercero. En los libros siguientes es para poner el foco en una acción o en unas palabras de Jesús que son fundamentales para el tema de aquella unidad. Es el fundamento bíblico de lo que vivimos ahora. Pues, por ejemplo, de aquello que creemos, ¿no? Pues, ¿por qué creemos en el Espíritu Santo? Porque Jesús nos habló del Espíritu Santo. ¿Por qué podemos llamar a Dios Padre? Porque Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, ¿no? Etcétera. O si hablamos sobre el sacramento de la reconciliación, pues es Jesús quien nos ha hablado del perdón, ¿no? Y quien nos ha hablado de la reconciliación, etcétera. O cuando hablamos de un mandamiento, hemos puesto en otro momento este ejemplo, ¿no? De la obediencia y el amor a los papás, pues Jesús lo vivió, ¿no? Y así todos y cada uno de los mandamientos. Por eso nos fijamos en una escena, pero como complemento, como fundamentación bíblica de aquello que después enseñaremos en el siguiente apartado. También aquí, igual que en el apartado anterior, tenemos un fragmento literal, ya no una frase, sino un fragmento un poquitín más extenso para trabajarlo en tercero y cuarto mínimamente, en quinto y sexto, igual que en el texto del Antiguo Testamento, las citas bíblicas están incluidas en la narración de la escena, ¿no? La ilustración también no tiene tanto protagonismo, sino que ya es más complementaria, ilustrativa, ¿no? También en este apartado recuerda una frase breve con la idea más importante, lo que conviene retener del relato de la vida de Jesús de ese día. Y en cambio, en este apartado, y esto que voy a decir ahora también es importante, en los libros 5 y 6, en el apartado Conocemos a Jesús, hay muchas actividades para trabajar directamente con los evangelios. Son actividades muy importantes porque es una destreza, un procedimiento que es en esos 2 años donde ya tienen que familiarizarse absolutamente, y por eso lo vamos introduciendo de una manera progresiva. Vean la transversalidad de este tema. Si en primero y segundo solamente leían en voz alta y contestaban alguna cosilla de una frase, en tercero y cuarto ya es un fragmento, en quinto y sexto, además de una narración más extensa, ya manejan el libro directamente. Unas veces se plantea localizar unas citas individualmente, otras en pequeños grupos, porque, por ejemplo, en algún ejercicio proponemos que se vean muchas citas, pero a lo mejor cada grupo le busca una cita y después, al ponerse en común, se leen todas y se llega a todas. Entonces, a veces es en pequeños grupos, a veces general, a veces individual. Por eso es importante organizarlo bien. Les diría que esas actividades, que además tienen un diseño siempre muy semejante, en las que les proponemos trabajar directamente con los evangelios, que las cuidemos mucho también,
para que no se genere desorden. Y también es importante tener solucionado el tema de que ellos tengan su evangelio, o si a lo mejor es el colegio el que pone a disposición de los alumnos un evangelio que después tienen que devolverlo. En cada colegio tienen su realidad, ¿no? Pero lo que sí les animo es a poner mucho cariño en esa sesión, ¿no? En todos los grados, porque aunque en tercero sea lo esencial y en los otros libros lo complementario, pero es siempre de algún modo es lo fundamental, ¿no? Porque nuestra fe siempre procede de la humanidad de Cristo, ¿no? Terminamos con el apartado Vivimos con Jesús, de color azul, que en el libro 3, como el tema fundamental es el anterior, el de la vida de Jesús, aquí lo que vemos es su aplicación en aquellos cuadros, recuerdan, de así lo creemos, así lo celebramos, así lo vivimos, así oramos, como están viendo. En cambio, en cuarto, quinto y sexto grados, el contenido fundamental es es el del apartado Vivimos con Jesús. No es el complemento, sino lo fundamental, ¿no? En cuarto es la fe que se proclama en el credo, en quinto la fe que se celebra en los sacramentos, en sexto la fe que se traduce en nuestro estilo de vida, ¿no? Fundamentado en las dos sesiones anteriores del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces la información se expone en textos breves y concisos que forman parte de las actividades. Son actividades pues, de deducir, de argumentar, de razonar, en definitiva, para asegurar la asimilación del contenido fundamental, ¿no? Que aunque sea a través de diálogos donde a lo mejor pues no se define con absoluta claridad, lo que sí queda clarísimamente definido es en el recuerda. O sea, las distintas actividades van dando vueltas a ese contenido fundamental, pero el recuerda, que aparece señalado siempre de la misma forma, nos indica cuál es la síntesis, ¿no? Lo fundamental de aquella sesión de clase en el apartado Vivimos con Jesús. Por eso yo lo que también les recomendaría aquí es haberse metido antes en el tema. Es decir, haberlo leído y meditado incluso un poco antes de la clase para realmente enfocar la sesión a transmitir aquel contenido. O sea, si tenemos muy claro qué es lo que el alumno debe aprender en esa clase y debe ejercitar, administraremos todas esas actividades enfocado a esa finalidad, ¿no? A administrar los recursos que nos ofrece el libro. Y por último, llegamos al cierre de la unidad, ¿no? La última doble página del apartado Vivimos con Jesús, que siempre es... Disculpen, aquí en estos libros la actividad extra que aparecía en el libro 3, la actividad extra está en el apartado Conocemos a Jesús, porque es el apartado, la parte fundamental de cada unidad. En los libros 4, 5 y 6, la actividad extra, esa clase que hemos comentado en otro video, forma parte del apartado de la sesión Vivimos con Jesús. Y finalmente decía, llegamos a la actividad con la que concluye, a la doble página con la que concluye la unidad, que siempre, igual que en los libros 1 y 2, consta de 3 partes en esta doble página. Aquí sí que estas 3 partes están identificadas, pueden verlo con este icono de hacer, saber y ser, que nos señala a lo que dijimos en otro momento, a que el libro, todo el proyecto se dirige tanto a la cabeza como al corazón como a la acción.
y aquí se explicita, ¿no? Es decir, queda muy claro a qué dimensión del aprendizaje hace referencia. En la página de la izquierda, toda ella dedicada al hacer, este apartado o esta actividad se titula Otros lo hicieron. Consiste siempre en un testimonio, acompañado de una reflexión. Es un testimonio de algunos personajes, otros personajes bíblicos, otros santos de la historia, otros personajes más actuales. Hay como un equilibrio entre estos distintos tipos de personajes. Pero siempre son existencias reales, o sea, son testimonios que nos sirven como modelo, precisamente para movernos a lo siguiente, después de la reflexión, a ese compromiso que en los primeros libros, en tercero y cuarto, es más bien un compromiso personal, digamos, más individual, más de adquisición de virtudes, y en cambio en el libro 5 es ya un proyecto solidario, que se va desarrollando a lo largo de las unidades. También en el libro 6 es volver otra vez al crecimiento personal, pero más complejo, más adecuado a la edad. La página de la derecha, en cambio, es un resumen o recapitulación de la unidad, en esa señalado como saber, que en los libros 3 y 4 consiste en ordenar las frases que resumen lo más importante de la unidad, y en los libros 5 y 6 es completar el mapa resumen de la unidad. De una manera visual, los conceptos están, o los conceptos y el aprendizaje está organizado, digamos, para sintetizarlo. Pero además aparece una actividad interactiva, señalada con el icono, que es descubre lo que aprendiste. Es una actividad interactiva en la cual se pregunta en 10 preguntas tipo test, es decir, elegir entre 3 respuestas, se pregunta o se repasan los contenidos fundamentales de la unidad. Más que, o sea, no se plantea como una evaluación de la cual obtener una nota, sino más bien de recapitular, volver a recordar cuáles son los contenidos importantes que hemos aprendido en aquella unidad, ¿no? Y por último, también señalado como para terminar, tenemos igual con la misma dinámica que se siguió en primero y segundo, la canción de Gracias Señor. Una canción preciosa de acción de gracias, compuesta de 2 estrofas, música instrumental, y de nuevo 2 estrofas, que mientras suena la música, ustedes o un alumno al que previamente se lo han encargado para que se lo haya preparado, leen el texto en voz alta. Aquí, porque constituye esto una especie de escuela de oración, ¿no? De aprendizaje de oración, porque en primero y segundo era una frase muy breve. En tercero y cuarto, esta frase de acción de gracias en relación al contenido de la unidad pues se va haciendo como más profundo, y en 5 y 6, lo verán, pues es ya una pequeña meditación, ¿no? Una reflexión, que en el libro 5 se titula Dios te espera en la realidad, y que son reflexiones sobre todo tipo de aspectos de su vida cotidiana, y que en el libro 6 se titula Para dar fruto, en la cual pues vamos dándonos cuenta de que esa transformación personal no termina en nosotros mismos, sino tiene que generar a nuestro alrededor vida, alegría, servicio, etc., ¿no? Es por eso, en esta última actividad, que la podemos acompañar con la canción o hacerla directamente, o sea, aquí podemos a lo mejor administrarlo más según como lo veamos más oportuno, pero lo que sí es muy importante para que realmente sea una conclusión de la actividad
es crear ese clima favorable. Decíamos en otra ocasión, creo, ¿no?, que esta actividad tiene sentido si se hace bien. Si se hace de cualquier manera, pues a lo mejor es mejor no hacerla. Es decir, ese inicio de la unidad y ese cierre de la unidad conviene que sea una oportunidad para los niños y las niñas de, digamos, de tener esa experiencia de un momento de riqueza interior, ¿no?, de descubrir esa interioridad y la belleza y lo agradable, pues, del silencio, de la serenidad, ¿no? Se trata de que vayan adquiriendo esta experiencia, ¿no? Y con ello terminamos la unidad, ¿no? Y con ello terminamos también esta última sesión, que esperamos que, como las anteriores, les haya servido de orientación, pueda iluminarles y ayudarles a crecer en su trabajo. Muchas gracias. Gracias.